Gotas de gracia que cae la paz, la lluvia desciende en este lugar. Son gotas de gracia que trae la paz. Eres tú, Jesús, mi amigo. Eres tú, Jesús, mi camino. Nunca dejaré de alabarte y mi corazón entregarte. Refrescas mi alma y me das la paz. Refrescas mi alma, me das libertad. Refrescas mi alma, Que refresque mi alma. y me das la paz. Refrescas mi alma, me das libertad. La lluvia desciende en este lugar. Son gotas de gracia que trae la paz. La lluvia desciende en este lugar. Son gotas de gracia que trae la paz. Eres tú, Jesús, mi amigo. Eres tú, Jesús, mi camino. Nunca dejaré de alabarte y mi corazón entregarte. Eres tú, mi amigo, y mi libertad. 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 Tú eres grande, Señor, en este momento. Te amo, gracias, Señor. Te habla tu pastor y profeta Liliana Leonores Salamanca, Iglesia de Jesucristo el Ancla, para decirte que tenemos una encomienda para este tiempo, desde que el Señor ascendió y dijo, vengo pronto, y que nos espera haciendo como el mesonero, sanando corazones y haciendo la obra y el depósito que colocó en cada uno de nosotros, porque fuimos llamados haciendo la obra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice que ir a hacer discípulos a todas las naciones, o sea que todos los recursos están para eso. Bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ese Mateo se ve reflejado en el capítulo de Hechos 2, de donde la gloria al Señor primeramente por este tiempo que hemos orado y estamos aquí en este momento ahora para dar esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y yo te quiero decir que esa es la encomienda de nosotros. Nosotros somos medicinas en el camino, somos árboles de Dios. Y el fruto nuestro es de bendecir y ser de bendición a toda la familia de la tierra. Aquel que le reciba será salvo, y el que crea y le reciba. Y aquel que no le reciba y sea un incrédulo, pues será condenado. Porque se dice, y aquel, dice, el corazón debe estar dispuesto para hacer esta obra. Y eso es lo que hace el Señor, dice, hacer discípulos. ¿Qué quiere decir? Personas que anhelen, ser preparados, anhelen conocer a Jesús, que boguen mar adentro y que se preparen a ser discípulos para ser discípulos de Cristo. Para que hagan lo mismo que Cristo hizo en los apóstoles, preparar discípulos para la expansión del Evangelio. En este momento damos la gloria, la honra al Padre,
nuestro. Que Jehová te bendiga, te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. En esta casa, Iglesia Jesucristo el Ancla, una iglesia del diseño del Señor. La palabra es que somos amigos de Cristo y esa relación nos hace hijos de Dios. Somos hermanos en Cristo Jesús, hijos en Cristo Jesús, y que el Espíritu Santo es el sello de ese amor, es el pago de la obra que está en nosotros. Descendió el Espíritu Santo en Hechos 2 para hacer esto, como Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense. Porque sin esos 3 pasos del Hechos 2:18 no podemos hacer, porque dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y tú y yo predicamos a Cristo, la bandera que nosotros levantamos es predicar a Cristo, que es nombre sobre todo nombre, que es nombre que está sobre todo, y que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hoy estaba meditando que nosotros, el Señor hizo discípulos, los instruyó y preparó corazones para la obra. Por eso el corazón tiene que estar dispuesto. Dios busca corazones dispuestos. No, o sea, la congregación de los santos lugares nos reunimos. Nos reunimos ¿para qué? Para ser cada día preparados, alistados y en congregación alinearnos al propósito del Señor. Pero nuestro altar personal es diario, nuestro altar en la casa, nuestro altar familiar, pero sobre todo un corazón dispuesto con la mente de Cristo. Porque yo tengo la mente de Cristo. Sí, porque la mente de Cristo es el amor. El amor es predicar la palabra, es hablarte de que debemos ser transformados, porque para entrar al reino de los cielos somos sellados. O sea, ahí como dice la palabra, sello de calidad. Amén. Y ese sello de calidad es el Espíritu Santo en nosotros, que mora en nosotros. Amén. Por eso es importante que prediquemos su palabra, que muchos reciban, no crean. Luego van dando pasos de fe, el Señor nos va llevando. Él los ve y al principio no creerán, pero recibirán, pero no entenderán. Pero el Señor, cuando los llama, como el día que le colocaron las ropas de Esteban a Saulo en las manos, se las pusieron y no entendía hasta que Dios lo bajó del caballo. Así va llamando el Señor, pero Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. La palabra que el Señor me dio hoy es para hablarte de un corazón enseñable. Un corazón enseñable es un corazón dispuesto. Y este es un tiempo donde nosotros tenemos que estar con los ojos puestos en Jesús, escuchando su voz y su dirección. Amén. Porque la obra, este altar y toda la obra es para predicar el reino de los cielos. Amén. Y en esa invitación celestial, con su majestad, el Rey de Reyes y Señor de Señores, solamente tenemos que estar invitados a los que el Señor le ha dado una vestidura y con ese sello de calidad que brille más que el oro y que la plata, que es el Espíritu Santo. Que su presencia, Cristo en nosotros, en el Espíritu Santo, refleje para ir presentarnos ante el Rey. Y la palabra que me regala hoy el Señor es hablarte de Esdras. Pero antes de hablarte de Esdras, el Señor me regaló una palabra esta mañana. Y yo meditaba, y es el Salmo 46. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es la paz. En un tiempo como nosotros, que todo el mundo está poniendo sus expectativas en hombre, Dios tiene el control de todo. Y estaba mirando que todo el mundo está poniendo sus expectativas mucho en hombre. Sí, Dios pondrá, Dios dice que todo lo que Dios llama, escoge, eso todo está en el control de Dios. Todo. Pues tenemos que poner nuestros ojos arriba. Y tenemos que clamar, adorar. Es un tiempo de adoración, de un clamor, adoración, como hizo Josafat en 2 Crónicas 20. Es un tiempo, una comunión, dejarse hablar como fue el Señor, lo hizo con Gedeón en el capítulo 6 de Jueces. Es un tiempo de una paz profunda, que solo una nación que no está dividida, pero que tiene a Dios primero en el corazón, triunfará. Porque entonces no pondrá sus expectativas en hombres para no ser defraudado. Claro que Dios tiene un rey. Claro que Dios tiene, pero el rey de nuestro corazón es el nuestro, el Dios nuestro. Dios no quiere que haya otro rey en nuestro corazón, pero Dios pondrá dirigentes y personas conforme a su propósito. Amén. Pero Dios, queremos cosas buenas, pero no hacerlo bueno. Y dice que colocar primero el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y eso está en Mateo 6, capítulo 33. Pero Mateo 6 habla de todas las recompensas de aquel que busca a Dios.
aquel que busca su habitación, aquel que hace su casa un altar, aquel que su corazón es la casa de Dios, que abre la puerta de su corazón y entonces lo establece en su casa, en su mesa, en su familia, y entonces las demás cosas vendrán por añadiduras. Por eso entonces el llamado es eso. Dice que cuando estamos en un tiempo como el tiempo no es de comenzar a vociferar, ni llevar que yo soy del otro, que tú eres, nosotros somos de Cristo. Y lo que tenemos que hacer es clamar, adorar, porque dice que ¿cómo vamos a estar haciendo contiendas con hombres cuando nosotros fuimos llamados a ser adoradores de Dios Altísimo? Dios tiene la respuesta. Dios tiene la respuesta. Pero meditemos bien que no engrandecer al hombre, porque Dios es más grande. Amén. Y ese es un llamado para que nosotros miremos que nosotros no podemos meternos en las tormentas. Nosotros tenemos que la iglesia es familia de paz, realeza, que camina derecho, erguido. Amén. Porque somos hijos del Rey de la Gloria, somos hijos de Jehová, de los ejércitos celestiales. Amén. Y ese llamado que el Señor nos da, amén. El Salmo 74 dice, versículo 12, pero Dios es mi Rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Y dice, dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas, mayugaste la cabeza de Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Y eso también lo habla Job. Abriste las fuentes y el río, secaste ríos impetuosos, lo hizo con Babilonia para que pasara Ciro. Amén. Para un cumplimiento de una promesa por Isaías, por Jeremías. Amén. Para cumplimiento de un retorno, de una promesa, cumplimiento de salvación. Aquí tú y yo estamos aquí por salvación. Amén. ¿De qué me sirve el oro y la plata si no tengo? Lo dijo Pedro y Juan en la iglesia de la Hermosa. Yo no tengo oro y plata, pero que tengo todo el poder. Caminó, se levantó y lo metió a la iglesia para que glorificara a Dios ese hombre que estaba lisiado. La iglesia de Dios no está lisiada. Tiene padre, tiene esposo y tiene el Espíritu Santo de Dios. La iglesia tiene a Cristo. Y a ese, nosotros somos del reino de los cielos. No pongamos nuestra esperanza en hombre, aunque sabemos que Dios tiene su mano metida en todo y tiene el control de todo. No tenemos que glorificar, no elevar al hombre, sino a Dios. Y orar y clamar al Señor sin contienda, sin poner nuestra boca palabras de malicia, porque eso contamina la tierra, la envenena. Nosotros tenemos que lanzar palabras de bien, no entrar en el mismo que tú contiendas conforme su boca, pero nuestra boca habla de bien. Amén, para sanar la tierra. Amén. Y dice, tuyo es el día, Señor, tuya también es la noche, tú estableciste la luna y el sol, tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú lo formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira el pacto. Hermanos, estamos bajo pacto. Y eso, si nosotros ¿qué te acordando? Mira el pacto. A él tenemos que acudir. Que somos hijos, somos pueblo de Dios y su remanente Él cuida de los suyos. Mira el pacto, un pacto de paz. Porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Dios ve, Dios escucha, Dios hizo el corazón, Dios lo sabe todo. Cada vez que estoy aquí, acuérdate que el libro de las memorias todo tiene escrito. Así le dijo el rey le dijo, tráeme el libro, no podía dormir, tráeme el libro de la memoria. Y estamos en ese libro. Todo, hay libros. El libro de la memoria contiene todo. El libro de la memoria tiene tu nombre, tiene mi nombre. Y en ese libro fueron y sacaron el de Mardoqueo. Dios puso que sacaran el de Mardoqueo. Desempolvaron un acto de bondad sin esperar nada a cambio. Y salió su nombre en el libro de las memorias. Todos los hechos tuyos y míos
están escritos en la memoria del Rey. Amén. Pero Él tiene algo muy hermoso, que Él busca un arrepentimiento, una nación que le invoque, una nación que le clame. Por eso no podemos entrar en tormentas creadas por hombres. Hermanos, las tormentas. No podemos ir a la provocación de tormentas. Nosotros somos un pueblo llamados a orar, a adorar y a clamar al Señor, y que el Señor haga su voluntad, porque todo está escrito, todo en su libro, sin faltar nada, ninguna de ellas, en cuanto a ti, cuanto a mí, y en toda esta eternidad, en todo este tiempo que estemos aquí en la tierra. Amén. Entonces vamos a leer el Salmo 46, dándole la gloria al Padre, al Hijo y Espíritu Santo. Padre, hoy cubrimos la iglesia de Jesucristo el Ancla con tu sangre preciosa, a nuestra familia, a nuestra comunidad y a tu remanente santo y fiel Señor, y la congregación de tus santos, sus hijos, sus familias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. ¿Para qué estamos? Para sacrificios de alabanza. No nos olvidemos que somos hijos de Dios. Y te quiero leer una palabra. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y se nos olvida meditar que esta familia de Coré, unos salmistas, para un tiempo de adoración y alabanza, vestidos de príncipes y princesas, que dice al músico principal de los hijos de Coré, salmos sobre Álamos. Dios nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar. ¿Qué dijo Jesús? Diga, si tu fe tiene fe como grano de mostaza, de ese monte, que vayan, que sean lanzados al fondo del mar, y ahí caerán, porque esa es nuestra fe. Amén. Pero tenemos que estar cubiertos de su sangre preciosa, bajo la sombra del Dios Altísimo, bajo la cobertura de que guarda su pueblo, la sombra de tus alas. Dice, y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, el Señor, hermanos, Salmo 93, el Señor reina, Jehová reina, y está vestido de majestad y se ha levantado. Ten la seguridad que en este tiempo estamos entrando en un nuevo tiempo como nunca imaginó en la historia del remanente del Señor. Va a haber cosas tremendas. Va a ser un tiempo donde somos aquellos, donde el guerrero victorioso se levanta con su espada desenvainada por su pueblo y lanzando voz que corre a prisa para ser cumplida. Amén. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. No importa lo que estemos pasando como nación, pero toda circunstancia, todo lo que ministra una nación afecta a las familias. Pero tú como familias tenemos que ser aquellos como Zacarías. Vamos a parir de la mano de Dios un tiempo porque Dios lo ha determinado. Que lo hace es Dios. Y el que lo va a hacer dar a luz es Dios. Amén. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8. Es un tiempo por el cual hemos sido llamados iglesia victoriosa del Señor. Pueblo victorioso del Señor. Amén. ¿Qué haces esa? Dice, venid, ved las obras de Jehová que ha puesto solamiento en la tierra, que hace cesar la guerra hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. Están quietos. Veamos lo que Dios va a hacer. ¿Qué hizo en 2 Crónicas 20? Lo mismo, creed en Jehová y estaréis seguros. Creed en sus profetas y serás prosperado. La que prospere su palabra, porque la voz del profeta, lo que lance la voz del cielo. Entonces esa palabra prospera y dará frutos, y frutos buenos y en abundancia. Amén. Pero no estar unidos orando al reino de los cielos, porque Él es nuestro Rey. Él reina y está en nosotros. No pongamos al hombre encima del Rey nuestro. Él está orando, así como llamó a Nabucodonosor, siervo suyo, a Ciro, ungido suyo. Todo el control está bajo la diestra poderosa de Jehová de los ejércitos, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo que nos enseña a caminar por los caminos de luz. Lámparas a mis pies
y lumbrera mi camino. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y no dice que estar quieto es quedarnos ahí que Dios haga todo. No, estar quieto es deleitémonos en el Señor, creámosle al Señor, levantémonos en adoración y alabanza. Vestidos, ¿cómo se vistió el pueblo de Dios cuando estaba en Valle de Beraca para ver victoria? Ellos creyeron, confiaron y fueron preparados con las mejores vestiduras. Y tú y yo, como Iglesia de Cristo, tenemos vestiduras reales que brillan aquí en la tierra, porque somos luz, somos sal de la tierra. Amén. Vamos a este tiempo con nuestras mejores vestiduras de realeza, creyendo que adoramos al Rey en adoración y alabanza, meditando, leyéndolo, haciéndolo al Señor nuestro deleite, para que despose esta nación, las familias de esta nación y de las naciones. Amén. Donde esté uno su remanente, donde hay uno que ora, afecta la tierra. Porque los ojos de Dios se ven o no se acuerdan de Noé. Encontró uno ante tanta maldad y salvó su casa y su familia. Eso tú y yo, como pueblo de Dios, afectamos todo lo que sucede aquí en el mundo. Porque nosotros somos de lugares celestiales y entramos aquí en este tiempo para afectar un tiempo. Para Dios introducir su tiempo. Cuando Dios introduce un tiempo como este profético, donde todo el mundo sabe que algo se está pasando y que hay una guerra cósmica, ¿qué podemos hacer? Esperar en el Señor, meditando y que nos muestre. Pero ten seguro que esta es una gran cosecha, que hay bonanza. Ten seguro que este es el mejor tiempo para nosotros. Ten por seguro de que aunque brame el mar, se levante la tormenta y aúllen los vientos, Jesús Dios, se callan vientos y se calma tormenta, porque Gadara, ahí tengo un Decápolis, tengo 10 ciudades, hay un juicio y necesito uno, preparar uno para mostrar el reino de los cielos. Y llegó, hay bonanza. Amén. Hay bonanza. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré entre la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestra boca? Bendecir nuestra nación. Orar, claro que sí, Señor, tú sabes lo que está pasando. Mira, Padre, que no ganen los malos, mira las situaciones, Padre, pero yo sé que esta nación tiene un tiempo de una cobertura tuya. Nosotros con nuestra boca vamos a adorarte, alabarte, no vamos a lanzar palabras que hieran y que entrar en el negocio. ¿Sabes qué necesita el enemigo? Que tú estés en la misma situación que él. Así como dice Señor, perdona a tus enemigos. En este tiempo no es que tú te sientes, ay Señor, que mira lo que son buenos. No, el Señor te está diciendo, enfócate, nación, enfócate, iglesia, en la adoración y alabanza. Enfócate en tu Rey, porque Él tiene la respuesta. Porque dice que de qué me sirve un gobierno si no tiene una verdadera administración del Espíritu Santo. Que hay un derramar del Espíritu Santo en nuestra nación. Que Dios ponga reyes y sacerdotes conforme su voluntad, y Dios tiene el control. Amén. Pero nosotros tenemos que entrar en una cosa. En este tiempo, en adoración, clamor, adoración y alabanza. No en el temor. Josafat no entró en el temor. Josafat, ¿dónde entró? Yo soy siervo de Dios. Somos hijos de Dios. Esta casa, este remanente está desposado, porque somos un pueblo santo y bendito. Y donde está el pueblo de Dios hay libertad. Con nuestra boca no vamos a enfocarnos en nosotros, que hablen, que lancen esos vientos y esos mares, pero son para ellos, sus propias aguas se les devuelven, sus propias palabras se devuelven, pero tú y yo tomamos para hablar bien. Portarnos como reino de Dios Santísimo, con cielos abiertos. Amén. Amén. Así que nosotros no tenemos que mirar que el hombre nos va a salvar, es Dios. Pero Dios también tiene una persona que va a usar. Pero también toca orar para que esa persona en el poder no haga como Saúl. Así que meditemos bien.
Y claro que hay que orar, claro que hay que orar por esas personas que Dios está ubicando. Pero primeramente, hay que decir, Señor, entrónate tú aquí en Colombia, en el corazón de los colombianos, del presidente que traes, de esa persona, de esa mesa de gobierno que traes, buenos asesores. Señor, también, Señor, prepara el sacerdocio para que entienda y haga entender a esa mesa de trabajo que este es un tiempo nunca antes visto, y al pueblo de Dios que entregue su corazón verdaderamente. Amén. Así que el Salmo 46 es muy bonito porque habla del río de Dios. Amén. Que alegra la ciudad santa. El Salmo 46 habló, es un tiempo de crisis, guerra y conmoción de naciones. Sin embargo, en medio del estruendo del mundo, el salmista declara: de ríos sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Salmo 46, versículos 4 y 5. Amén. Mientras las naciones se agitan y los montes tiemblan, la ciudad de Dios permanece firme, porque hay un río espiritual que lo alimenta continuamente. No es un río natural, sino una manifestación de la presencia de Dios. Es la paz que permanece cuando todo alrededor parece derrumbarse. Y esa es la palabra que me ha dado el Señor. Que tengamos paz, la paz de Dios, no nos la va el hombre. También que Dios ponga en este tiempo personas que traigan mesura en la forma de hablar. Porque el rey se porta como rey, el príncipe como príncipe. La mesa de los gobernantes se portan al estilo del reino de cielos abiertos, del Dios Altísimo. Porque la palabra que nos redarguye, que es nuestra guía, la palabra de Dios, avivada en nosotros por el Espíritu Santo, en Cristo Jesús, es quien direcciona una nación. Hermanos, una persona que no cumpla los mandamientos está faltando. Por eso el rey David, cuando le mandaron a Natán, que significa regalo de Dios, él no dijo: ay, no, yo voy a hacer. No, él entendió. Personas que comprendan y se dejen ministrar de la presencia del Señor. Hombres ungidos que no miren que este es el presidente. Sí, sí está ahí, pero ese trono es de Dios. Acuérdate que le dijo el Señor: voy a usar a Babilonia, el trono lo voy a traer a Jerusalén, será destruida, y voy a poner el trono de Babilonia aquí en Jerusalén, y lo hizo. Dios es Dios de gente, de hombres, de gente, de pueblo, de naciones y de reino, y está sobre todo eso. Amén. Cristo reina y es nombre sobre todo nombre. Hoy, mientras meditaba Esdras, que esos hombres que venían de retorno, y Jesús nos da una demostración de la humildad, siendo toda la gloria como heredero, hijo de Dios Altísimo, se despoja de ella para demostrar a nosotros que los ojos son engañables, como le dijo el Señor a Samuel: yo miro el corazón. Y dice Jeremías 31, Ezequiel 36, que Dios ahora está aquí. Entonces, cuando hacemos al Señor nuestro deleite, Él se enamora y ama esta nación, esta tierra, esta semilla sembrada. Y cuando nuestra nación se enamora del Señor, no por las circunstancias, ni que cambien o alguien, no, porque hemos entendido que una nación es sana y salva cuando pone a Dios primero. Amén. Amén. Amén, amén. Entonces dice que Esdras viene de un movimiento, el mayor movimiento de retorno profético. Estaba mirando que Esdras escribe el libro y él no habla de él sino en el 7º capítulo. Y él comienza a hablar que Dios despertó el espíritu, como Dios está despertando el espíritu de esta nación Colombia y de las naciones, de su iglesia, un despertar para ese retorno, porque hay una restauración. Hermano, hay un
remanente, 7,000 que no han besado los pies de Baal. Pero hay hombres que han estado al frente, pero viene un movimiento, un cambio de fuerza. Vienen Josué para ser levantados de la mano de Dios para la conquista de este tiempo, de los corazones para Cristo, la iglesia de Cristo. Amén. Y miro que el libro de Crónicas habla de que Dios puso rey, el hombre tuvo reyes y hermanos, tuvo que venir Jesús. Dice que el hombre no pudo cumplir, pero hay una línea que habla de Cristo. Y esa habla de que tenía que haber una restauración como nación. Después de la disciplina de Dios, 70 años, manda a un Daniel que está avistado en los tiempos. Está Ciro, se alinea todo, Babilonia cae, entra Ciro. Y Dios despierta, dice que inicia el capítulo del libro de Esdras. Yo quiero hacer un recuento allí pequeño. Amén. Dice que en el primer año del rey Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu del Ciro, rey Persia, el cual hizo pregonar la palabra. Y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros, su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique casa a Jehová de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y lo hizo un hombre que fue profetizado por Isaías. Por eso la gente dice, una profecía no, se murió, hermano. Las generaciones se van a encontrar con esa palabra lanzada. Por eso yo tengo que lanzar palabras de bendición, porque tú, cuando pensamos en mí, no estoy cortando a mis generaciones. Pues Isaías profetizó, Jeremías profetizó, porque Dios necesitaba. No era pues por una simiente bendita en Cristo Jesús. Y Dios le dio toda una nación, pero la desobediencia destruyó una nación. Hubo expansión, salieron en diáspora y quedaba una. Y esa una, que era Judá, estaba en Babilonia. Allí el Señor envió por la desobediencia de su reino, de los reyes, esa nación la llevó cautiva a Babilonia. Y hay muchas circunstancias que nosotros en desobediencia nos lleva a cautividad. ¿Y para qué? Para Dios no tiene que hacerlo, para que despertemos del yo-yo y vivamos, entendiendo que el único rey de nuestro corazón y nuestros ojos tienen puesto en el que guarda nuestra alma, como dice el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aquella persona que pone su esperanza en hombre, hermano, miren dónde vamos. Y este es un llamado para que nosotros entendamos que este es un tiempo como nunca antes, que Dios está despertando esta nación, esta iglesia de Cristo. Y cómo tenemos que estar cero quejas, sino adoración, alabanza, como Josafat, porque la batalla no es nuestra, es de Dios. Pero mientras adoramos y glorificamos su santo nombre, estamos peleando la batalla de Dios. ¿Qué diciéndole? Diciéndole a los aires: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre, amén. Le estaba diciendo a los reinos, acuérdense que la misericordia de Dios derribó al rey de Egipto. Ese reino, a los sirios, a los asirios, a los babilonios. Como dijo Daniel, ¿cómo se presentó Daniel? Porque todo Esdras está conteniendo, y todo en los libros proféticos, que lo que son Ageo, Zacarías, lo que es Nehemías, Esdras y Esther, Daniel, hablan de eso, de un retorno. Y debemos estar preparados, que nosotros, hablando del hombre, no del corazón, limpiando y guardando con un corazón dispuesto a lo que el Señor va a hacer en este tiempo. Amén. Entonces dice que Dios tenía uno, lo profetizó Isaías 45, la unción de Ciro. Ungió un rey,
hizo a siervo a Nabucodonosor para arreglar el negocio con Israel, con el pueblo que quedaba Judá. Porque ya Israel, como había partido, ya Israel estaba disperso, pero había una nación que todavía se identificaba. Y entonces Dios le metió ahí a Babilonia. Pero a Babilonia también le tenía uno, y era Ciro. Secó la fuente, los ríos, como leímos, para que pasara Ciro y derribara las 100 puertas de Babilonia, las puertas de bronce, y todo eso que estaba ahí quedó a disposición de Ciro. ¿Para qué? Para que tuviera, para enviar de retorno a su pueblo a la libertad, sacarlo de cautividad. Dios va a usar cosas que tú no te imaginas para sacarnos de cautividad. Pero ya nosotros en Cristo no somos cautivos, somos libres. Amén. Y dice entonces que Él entregó todo lo que saquearon. Él tuvo que vomitar todo lo que le robó a Jerusalén, a lo que le robó a la Judá, al templo, todos los utensilios, todo de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado a Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Imagínense. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrianes, tesorero, el cual lo dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá, a Zorobabel. Entonces nos damos cuenta nosotros que Dios tenía plantado la semilla, pero para el retorno, preparado todo un tiempo. Hermano, y Babilonia tuvo que vomitar lo que se había robado, y todo lo que te haya hecho ratoncino y te haya robado, el Señor tendrán que vomitarlo para que sean devueltos los tesoros, los dones y todo lo que el Señor dispuso para su iglesia, para su santa iglesia. Y cuando yo te hablo de utensilios y dones, entonces estoy hablando de dones. Por eso no podemos vender lo que Dios nos ha dado, ni mezclar. Y bueno, entonces va hablando, Esdras hace un recuento de todo lo que pasa. Esdras hace una unión de muchos libros, del libro profético, porque venía el tiempo de retorno. Es un tiempo de retorno, hermano. Es un tiempo de retornar a casa. Es un tiempo como hizo Cristo con los de Emaús. Esa es la palabra de Emaús, a mí me gusta mucho, porque Él los preparó. Y dijo, yo discipulé esto, y se me devolvieron para Emaús. Se estaban ensedeciendo, y les hizo una mesa y se dieron cuenta. Cuando ellos se dieron cuenta que el Señor había estado con ellos, y se devolvieron en Pentecostés a ese avivamiento. Entonces, para tener una relación con Cristo, con el Espíritu, con Dios, con el Rey de los cielos, es que se abran nuestros ojos, ser parte de un remanente especial. Amén. Entonces, a través del capítulo 3 habla de restauración, el capítulo 4 habla de los cimientos, y también adversarios de la obra. En la obra va a tener adversarios, pero también habla de que hacían sobornos, se unían a mesa. Pero yo no quiero entrar en eso, yo quiero hablar de Esdras. Él sí, él lo que era ahí. Amén. Entonces, esa gente que regresó era gente que estaba en mando, era gente que estuvieron todo el tiempo en el palacio con preparación. Gente que mantuvieron la palabra ya, pero también personas que estaban dentro del palacio, como Esther, como Mardoqueo. Date cuenta, y no estaban. ¿Dónde estaban ellos? Amén. ¿Dónde estaban allí? Amén. Entonces, personas te querrán recordar el pasado, como lo hacía en el capítulo de Esdras 4. Gente que viene mezclada y quiere ser parte, gente que se va a meter dentro de la obra, y tú vas a tener que ser firme y decir no, y te van a acusar. Pero es que esas personas que quieran meterse dentro de la obra, que no tienen un corazón voluntario, vienen a destruir. Vienen a hacer, simplemente estar ahí copiando y mirando para ver si copian, o simplemente destruyen la obra. Al final muestra en el capítulo 4 el corazón de ellos, que era destruir la obra de Dios, un edicto del rey, porque la maldad no respeta. Amén. Pero dice, la verdad media es mentira. Ellos dijeron una verdad aquí, pero eran verdades a medias. Amén. Pero también entró la intervención profética en la reedificación del templo. Capítulo 5. Capítulo 5 de Esdras es cuando se levantan y llega Ageo y Zacarías, por eso están los libros, y tenemos que estar dentro de esta historia del libro de Esdras, capítulo 5, para levantar ese pueblo. Muchos años de tener la obra, por la oposición, por tantas cosas. Y hay muchas circunstancias, hay momentos que tú dices, Señor, yo estoy aquí, pero yo necesito, ¿qué pasa? Pues la oposición, pero Dios también envía su visitación, su ayuda divina, para que su pueblo se levante. Una palabra es suficiente.
Y Dios envió profetas a Ageo y a Zacarías. A Zacarías. Amén. Y ambos profetas judíos estaban en Judá y en Jerusalén, estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Dice, los profetas, estaba Dios sobre ellos. Ellos no fueron porque yo soy Ageo, o yo soy, no, Dios estaba sobre ellos. O sea, la voz de Dios es la que estaba manifestándose para que ese refrigerio espiritual y ese avivamiento para continuar la obra se diera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y dice, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadá, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. O sea, estaban unidos. El gobierno asignado y el sacerdocio profético. ¿Amén? Y entonces ellos también preguntaron. Entonces la oposición, cuando inmediatamente sabe que tú te estás levantando, ay, por eso te despertarse, nación santa, sabe, se da cuenta cuando tú te activas, cuando te despiertas. Y te van a preguntar, a atacar, a amedrantar. Los habían tenido adormecido mucho tiempo, muchos años. Pero la obra es de Dios y no se detiene. Y Dios la despertó con Ageo, ¿no se acuerdan? Medita vuestro camino, despertar. Y despertó el espíritu del pueblo como se despertó de Sira. Amén. Y dice entonces, ellos también, ellos se presentaron. Amén. Gente de otro lado del río, gente que no tenía nada que ver con esto, pero se levantan. ¿Sabe por qué? Porque en ellos no es de edificar. Los otros que no van con el propósito de Dios quieren destruir. Por eso nosotros los propósitos de iglesia, nosotros como familias, como tenemos que tener mucho cuidado. Mucha gente dirá, yo quiero ayudar, pero viene es a ser parte de otro lado a destruir. Amén. Y ellos habían detenido, pero volvieron, se dieron cuenta, se había despertado el espíritu, por ahí estaban los profetas. O sea que estaba despierta la iglesia. Y dice entonces, ellos comenzaron a preguntar a sus compañeros y dijeron así, ¿quién os ha dado orden para edificar? ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? O sea, ¿quiénes son los líderes? Van a buscar las cabezas. Amén. Eso. Y dice, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío. Y entonces respondieron por cartas sobre esto. Ellos preguntaron, pero la respuesta fue enviada al rey. Los otros enviaron acusación al rey en el capítulo 5, pero el pueblo de Dios respondió. Pero siempre que Dios tú tengas, cuando hay una acusación espiritual, cuando hay una acusación de alguien, cuando hay una boca acusándote, tú no tengas nada que ver con esa boca. Pon tu causa al Rey de Reyes y Señor de Señores, en Cristo Jesús, en esa integridad. Ellos respondieron, enviaron su carta, porque dice que los ojos estaban sobre los ancianos. Estaba la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia allí. Amén. Y entonces dice que esos gobernadores y sus compañeros que estaban al otro lado del río enviaron al rey Darío y le enviaron carta y le estaba escrito al rey Darío toda paz. Imagínate, mira lo que es la gente violenta, la gente perversa, la gente que está contra la obra de Dios, habla de paz, por eso sus labios hablan paz, pero su corazón son perversos, hablan maldad. Ellos querían hacer las cosas antes porque ellos no querían que se edificara la casa de Dios. Ya claro que te puedo decir que el templo ya estaba listo. Se estaba hablando de la edificación de los muros. Pero Dios nos observa en cada momento y cada paso de fe que damos. Pero ya Dios, a través de la palabra profética que metió Dios su kairos allí, pues esto es un tiempo profético nacional. Pero dice que creed a Jehová y estaréis seguro, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y aquí estaba la prosperidad de ellos porque habían creído a Dios y a sus profetas. Amén. Y entonces enviaron las acusaciones. Toda persona que obra mal está acusando, planeando, haciendo obras de maldad. A ellos no les interesa construir paz. Ellos lo que ellos quieren es cumplir sus deseos. Y cuando alguien está cumpliendo sus propios deseos, no importa sobre quién pase. Pero Dios ve, dice que los ojos de Dios estaban ahí. Amén. Y vamos mirando entonces
comienzan a acusar. La oposición comienza. Yo quiero que tú lo leas, pero para hablarte del capítulo que te quiero hablar hoy de estas. Y dice entonces aquí, ¿qué le respondió en la carta los ancianos? ¿Qué le respondieron? La verdad. La verdad con mentira es mentira, pero la verdad de los íntegros es verdad, confiando y confesando su fe. ¿Qué hicieron los ancianos? Confesaron su fe. Pusieron primero a Dios. Amén. Y dijeron, versículo 7, ¿qué respondieron los ancianos en la carta? Y nos respondieron así diciendo, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y edificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. O sea, está hablando de tiempo pasado, está hablando de qué había pasado. Amén. Los otros hablaban mal de la historia, pero ellos son rebeldes y ellos confiesan algo. Por eso dice que tenemos que hacer fruto de arrepentimiento, reconocer dónde hemos fallado. Amén. Mas después de que nuestros padres provocaron a ir a Dios de los cielos, Él entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y la llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Confesaron que el fruto de su cautividad había sido la rebelión de ellos contra su Dios, contra el Dios nuestro, con nuestro Padre, nuestro Creador. Están hablando. ¿Amén? Cuando vengamos al Señor, no vengamos con medias tintas, hablemos verdad. Dios lo sabe todo. Amén. Y dijo entonces, pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Están hablando, dice, también los utensilios de oro, de plata, del Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia. El rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y los fueron enviados a Sesbazar, entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Amén. Y dijo, y entonces comienza a hablar de eso. Y entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de esta casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Amén. Ellos están hablando de una verdad, de algo que está escrito, que comienza con un decreto. Y ¿saben? Hay cosas, tenemos decretos, tenemos todo para hacerlo, está en el aire, pero hay oposiciones, estorbos espirituales y obstáculos que quieren tapar esa puerta que Dios abrió. Pero cuando Dios determina algo, Dios va a enviar decretos para multiplicarnos, y aquellos que hacen oposición a la obra serán siervos para pagar tributo a la obra de Dios. Amén. Y entonces dice, ellos hablaron con verdad. Amén. Y ahora, si el rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está en Babilonia. Y si es así, por el rey Ciro había sido dado orden para edificar la casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a hacer la voluntad de Dios sobre esto. ¿Qué estaban diciendo? Nosotros estamos haciendo esto, ellos. ¿Qué pasó todo ese tiempo? Si entramos en una parte jurídica, esa posición tenía que pagar y haber estado aportando a la obra del tiempo. Pero hay velos que hace la oposición, espíritu, que obstaculizan la obra de Dios y ponen velo para que no vean que ellos tienen que pagar lo que Dios ya había decretado. Ciro ya lo había escrito por orden divina. No, porque era Ciro, era que Ciro era un siervo de Dios. Amén. Ciro era el pastor, dijo, mi pastor. Amén. Será 45, 44 y pasemos al 45. Amén. Entonces ella dijo, la mano de Dios comenzó a meterse ahí, porque cuando hay honestidad, Dios comienza. Sí, como dijo Jehová, aquí se despertó, y tú que esta parte tiene que referencia con Zacarías y a Jehová. Dios lo que le está recordando a ellos en estos capítulos es que no es con espada ni con ejército, es con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. La iglesia de Dios le está diciendo, como dijo Jesús, que esperáramos en Jerusalén, capítulo Hechos 1, versículo 8, que se dio en el Pentecostés, capítulo 2, es que la iglesia de Dios camina con la llenura del Espíritu Santo. Debe caminar sellada. Porque cuando se hacen fuerza de hombre, se cansa, se debilita, y esa es la habilidad del enemigo, para poder acusar a su pueblo. Amén. Entonces, por eso tenemos que hablar bien. La boca, nuestra boca hable bonito, no se queje, sino gloria a Dios.
con gallardía, con posesión del reino, porque aquí los reyes y sacerdotes, y el que está sobre todo es Dios, el Padre nuestro, en Cristo Jesús, y nosotros somos los que tenemos estos recursos. Había sido una, pero ellos, ¿sabe qué? Tú no sabes que todo lo que el enemigo te retenga, lo que el enemigo no haya pagado, tienes que multiplicar, pagarlo 7 veces, porque ha robado una orden divina de Dios y una orden de un rey que Dios puso. ¿Para qué? Para ayudar a su pueblo, para levantar su obra. Amén. Entonces vamos mirando que ellos se acogen a la ley, ellos se acogen. Y esto es lo que tú tenemos que mirar. Ellos no pusieron a volar, ay no, esto es para nosotros que estamos en este tiempo de política. Nosotros no somos políticos, nosotros somos hijos de Dios, dueños y herederos de esta tierra, y nosotros decidimos que el rey nuestro sea el Dios de nuestro corazón, en que desde el gobierno, desde del reino, de gobierno, de mesa de trabajo empresarial, para la familia, los colegios y todas las áreas de una nación tienen que ser de Cristo. Amén. Entonces el rey Darío dio la orden y comenzó a buscar, porque dijeron, eso está escrito, hay un edicto. En las memorias del rey, mira, hay libros de lágrimas, libros de memoria, tanto por yo leo, ¿no? Pero también hay libros de vida, libros de todo, tu historia ahí. Y los edictos que han sido dados. Cuando Dios nos llama, nos da un edicto. Y aunque no iba a tratar de, como dijo Pablo, hay una puerta eficaz que se me ha abierto, pero hay obstáculos en el camino. Dios se encarga de quitarlos, así como Esdras 6. Amén. Amén. Entonces fue hallado este libro en Almecta, en el palacio de la provincia de Media. Un libro el cual estaba escrito así en memoria. Nosotros también hay un libro. ¿Qué mandó a hacer rey? Memoria. Todo el libro este no está en la memoria de ella. Todo está escrito, todo. Pero tenemos que leer bien, sentarnos a meditar. Amén. Y entonces comenzó y se dio cuenta, ya sabe el edicto, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro, lo que le había leído en el primer capítulo de Esdras. Quiero adelantar. Y entonces dice que se pagaran todo, que cómo debía quedar la casa, que el reino, cómo debía estar todo. Amén. Como lugar edificada, como lugar para ofrecer sacrificio, y que sus paredes fueran firmes, su altura 60 codos y 60 codos de su anchura. Y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. El tesoro del rey estaba en las provincias. ¿Quiénes estaban reteniendo? Los que estaban haciendo la guerra. Eso tenía que pagar, porque habían detenido la obra de Dios. Y así es. Porque si alguien se mete en la obra del edicto de un rey, va a juicio. Y aunque trate de mentir y de apañarlo como la verdad, no, nosotros estamos en un gobierno claro. El reino de los cielos es muy claro. Amén. Y comienza a hablar todo. Dice que se ha devuelto todo, que todo vaya a su lugar, al templo que está a Jerusalén, y se han puesto en la casa de Dios. Pero entonces le manda un edicto a los acusadores. Ahora puede estar porque había gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai, y vuestros compañeros de los gobernadores que están del otro lado del río, alejados de ahí. La orden fue, aléjense de la obra, aléjense de posición, aléjense de la obra, porque esta obra no la están pagando ustedes. Esta obra tiene un edicto que no puede ser revocado, que estos hombres no están haciendo una obra de hombre, están haciendo una obra del reino, y el rey la ha pagado, y los tesoros del rey los pagan. Estaban faltando a la orden del rey, que por cierto la mano de Dios era quien estaba ordenando todo. ¿Por qué? Porque era el templo para él, para que su pueblo le adorase. Amén. Amén. Dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, y que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Mi hermano, hay momentos, este es un tiempo donde el Señor ha devuelto. Todo este tiempo te voy a hablar, este es un tiempo donde se va a celebrar la Pascua. Es un tiempo donde Dios libera a su pueblo, pasa en un desierto, pero luego prepara una fiesta para que celebren su Pascua en su casa. Y eso hizo Cristo. Amén. Y tú lo puso a pagar, y por mí da la orden de que los habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene el tributo del otro lado del río a pagar.
Se han dado puntualmente sus varones los gastos para que no cese la obra. Esta obra no puede cesar. La iglesia de Cristo tiene todos los recursos y todo pago por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda oposición será quitada y pagarán, porque se han opuesto y han querido tener la obra del reino de los cielos, para que la adoración y la alabanza no se dé. Pues estoy diciendo que este es un tiempo de oración y alabanza. Debemos levantarnos en oración y alabanza, y toda oposición tiene que pagar tributo, porque ha querido tener la obra del rey. Amén. Ellos se declararon siervos. Estamos al servicio de un edicto real. Amén. Y lo que fuere necesario, becerro, carnero, o sea, todo lo que esté allí para holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les ha dado día por día, sin obstáculo. Por eso las bendiciones otros bajan día a día, no pueden faltar. Y si no están pagando, están dando al sacerdocio que está levantando, dice que al sacerdocio. Amén. Amén. También tiene que tener en su mesa para que pueda seguir haciendo. Amén. El sacrificio de holocausto a Dios vivo. No se puede cuidar ni el gobierno ni al sacerdocio. Para que ofrezca sacrificios agradables al Dios del cielo y ores por la vida del rey y sus hijos. La oración. Amén. Todo aquello que corte la adoración a Dios se está metiendo con Dios. Entonces el rey le dijo: a pagar tributo y cada día cuidadito. No me tienen ahí la provisión diaria. Porque ellos van a orar al Dios vivo, al Dios del cielo y la tierra, para que oren también por mí y por mis hijos. Amén. La oración es importante. Entonces te das cuenta que de Babilonia salieron muchos edictos que bendijeron al pueblo de Dios. Y todo para restauración de esa venida de Cristo. Un retorno. Amén. Amén. Pero también dice que también por mí da orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y asado sea colgado en su casa y se ha hecho un muladar. El Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiera la mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. A veces hay circunstancias y tormentas que se levantan para creer que es el hombre. No. Ellos fueron y intervinieron. Nosotros somos siervos de Dios. Y esa es la iglesia. Y nosotros vamos a doblar, a poner hombres encima. Los tiempos de estos, lo que nosotros tenemos que es hablar sinceramente al corazón. Porque este es un edicto que llegó a tiempo. Y que se ha cumplido prontamente para la edificación de la iglesia. Amén. Entonces dice aquí: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Y qué dijo Zacarías? Solo va a haber, no veas, tengas pequeñeces. Tu obra en pequeño, no tengas vergüenza por las pequeñeces, porque la plomada será echada. Amén. ¿Que por cómo la terminaron? Pues terminaron y por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia, esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el mes sexto del año del reinado del rey Darío. Y vamos mirando entonces que ese tiempo estaba entrando ellos, hermanos, para todo esto era porque la oposición era porque en un tiempo de regocijo. Y habla de que este fue un tiempo de purificación. ¿Para qué? Para celebrar la Pascua, esta alegría. Acabamos de pasar ese tiempo. O sea que ellos celebraron la fiesta solemne de la Pascua, con panes y se duró 7 días, hicieron todo lo que se celebra en la Pascua. Amén. Y vemos que ellos comenzaron un nuevo tiempo allí. Con decretos de bendición, entraron a un nuevo año. Con Pascua, a los primeros días 14. Mira toda la posición. ¿Para qué? Para que no tuvieran un buen año. Pero creyendo, Señor, que este decreto se dio y que en ese tiempo se pudieron cumplir para celebrar la fiesta como estamos ahora. Pero hay algo que me llama la atención a mí de esta palabra. Déjame tomar un poquito de agua. Amén. Y es Esdras 7. Toda la gente que vino a liderar
Y el sacerdocio de Babilonia era gente muy preparada. Y eso es lo que tenemos que pedir a esta nación. Para la restauración de la nación. Dicen que ya los muros, ya todo ya estoy completado. Pero ahora para esta nación Colombia y para lo que voy a hablarte ahora, cuando ya los muros están listos, organizados, viene ahora el sellar esa palabra. Cuando Jesucristo preparó a sus discípulos y llegó el Pentecostés, llegaron fue para hacer discípulos como es el envío. ¿Para qué? Para que la gloria sea llena toda la tierra, para que personas tengan esperanza. Hay un edicto de vida y es en Cristo Jesús, es que prediquemos el Evangelio que es poder de Dios, como habla Romanos 1, versículo 16, como habla Pablo. Que esta palabra que está aquí en la Biblia escrita, esta santa palabra, no está dividida ni en Antiguo ni Nuevo, es una palabra completa. Pero en Cristo Jesús tuvo un cumplimiento de la ley y nos enseñó que Él vino después de su gloria y que tú y yo podemos cumplir. Y entonces vengo a hablarte de hombres que dejaron cosas, riquezas. Nehemías se despojó, estaba ahí al lado del rey. Esdras era el escriba del rey. Esther estaba comandando también, porque se fue por etapas. Amén. Pero cuando ya está el muro arriba, ya está todo listo, ahora viene la entrega total. Y es que ser sellado por su palabra, como dice el Señor Jesús en el Pentecostés. Amén. Esdras vino a traer como Jesús, dejaron como eso Jesús con nosotros, hacer esta palabra viva en nosotros. Entonces dice que Esdras y sus compañeros llegan a Jerusalén. Pasadas estas cosas, capítulo 7, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merok, hijo de Seraías, hijo de Josui, hijo de Buque, hijo de Abisa, hijo de Firnes, hijo de Eleazar, hijo de Aram, primer sacerdocio. Y viene del linaje de Sadoc, o sea, es un sacerdocio de justicia. Amén. Y vemos que Esdras subió desde Babilonia, un escriba. ¿Quién era Esdras? Y eso es lo que te voy a decir. Un escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová de Israel había dado. Y él le concedió al rey, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Ese movimiento no lo hizo Esdras porque quiso, es que la mano de Dios estaba con él, porque tenía un corazón dispuesto. Era escriba del rey, estaba preparado para hacer una obra en el momento en que Dios había terminado. Estaba arriba de los muros, pero Esdras necesitaba ir a sellar. Amén. Como hizo Jesús con nosotros, nos discipuló, pero dijo que esperaba el Espíritu Santo que nos sella esa palabra, la hace viva y rema en nosotros, que nos conduce a la verdad y a la paz. Amén. Y dice entonces, todos los que subieron con Esdras, mira, sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7º del rey. Amén. Y el primer día que estando en Jerusalén, llegó a Jerusalén en el mes 5, estando con él la buena mano de Dios. ¿Quién estaba con Esdras? La buena mano de Dios. Lo que Dios llama, lo que Dios une, lo que Dios envía, es la mano de Dios que va y la diestra poderosa del Señor para hacer una misión. Esdras está hablando de todo lo que pasó, pero va a hablar ahorita de lo que él está. Él comenzó a escribir y a registrar. Amén. Pero dice que la buena, dice Artajerjes, rey de reyes, Esdras, sacerdote y escriba erudito, en la ley de Dios del cielo, paz. Una cosa es la paz del hombre sin Dios, y otra cosa es la paz de un país, de una nación con Dios. Es verdadera paz, porque Dios estaba con esa, que esa es una paz verdadera. Amén. Entonces, Él no llega así, Él llega con un edicto real, enviado por Dios por medio de un rey llamado Artajerjes, y dice que por eso tenemos que aprender que este tiempo es un tiempo de meditar, de leer, de ganar, de estar nosotros orando y orando al Señor, no prestando a cosas que no merezcan. Ellos fueron directos a lo que necesitaban. Pero lo que me llama la atención es que él no llegó así, llegó fuera de eso. Dice que Artajerjes, rey de reyes, capítulo 7 de Esdras, versículo 12, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz, un hombre entregado a Dios.
Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieren contigo a Jerusalén vaya. Otro edicto. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Mira, hermano, hay algo que ellos estuvieron allí, pero ellos no dejaron. Ellos están en Babilonia, ellos no se entregaron a Babilonia, ellos mantuvieron firme su corazón para Dios. Y ellos eran como es que predican sus palabras, que no importando dónde estén, cómo estén, ellos reflejan a Cristo. Y esta honra que tiene aquí, él no está hablando de los dioses de ellos está hablando que Dios estaba con él. Y que el reino de Babilonia era un enviado y que con todo por disposición de Dios había sido enviado a Israel. No por ellos, sino por disposición de Dios. Y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Lo envió con tesoros. Mira, hermanos, ten la seguridad que tú no puedes ver de pronto normalmente un tesoro en un hijo de Dios. El hijo de Dios es humilde, porque el hombre está acostumbrado a ver los tesoros evidentes, pero el manto de los ungidos de Dios portan dimensiones de bendiciones, como dice Efesios 1, capítulo 3, de lugares celestiales, espirituales. Amén. La mayor bendición es sanidad para salvación. Amén. Y dice, y toda plata y el oro que hallese en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues evidentemente con este dinero becerros. Y comenzó a decir lo que tenía que hacer, especificar el rey. Amén. O sea, yo ya vi mi otro edicto el día atrás con Esdras. Él no le dijo que, sino que fuesen direccionados a hacer la voluntad de Dios. Pero ¿quién era Esdras? El escriba personal del rey. Pero que el rey sabía que era un hombre íntegro y que tenía una pluma de escribiente. ¿Qué escribía Esdras? Las memorias del rey. Amén. Entonces dice, y envía todo. Amén. Y los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. O sea, en cada posición venía un edicto real más amplio para terminar la casa. Toda misión de Dios tiene, cada vez que tú sientas que hay tormenta, yo creo que para Colombia y la iglesia tiene un botín tremendo para este tiempo. Y tú y yo tenemos que estar avistados en este tiempo, en el nombre de Jesús. Y por mientras Él da la orden de que todos los tesoreros estén al otro lado del río, otra vez para el otro lado del río. O sea, cuando Dios te envía, cuando tú cruzas como los hebreos, cuando Dios te envía aquí, nos envía con una misión, con los recursos y todo. Amén. Y dice, y por mientras el rey da la orden que los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, o sea, dice, escriba y sacerdote. O sea, lo tenían en alta estima. Por eso, de pronto, hay gente que tú tanto no te conoces, pero el Rey de Reyes así te conoce y te trata así. Amén. Cuando tú eres llamado un sacerdote de Dios, como Esdras, un escriba del rey, y Dios te envía a hacer una obra, de pronto él estaba en un reino que tenía todo, iba a dar a Israel que estaba destruido, que estaba, mejor dicho, hermano. Pero Dios sabe quién pone para levantar una nación. Él fue a levantar y sellar la palabra del Señor, las leyes, pero entonces eso hizo Jesús también. Vino a enseñarnos que la ley del Señor está aquí en mi corazón. Y está buscando corazones dispuestos, discípulos verdaderos, no mezclados. Y esto es realmente lo que te estaba hablando esta palabra, esta casa hoy. Amén. Dice, y todo lo que te pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Este es otro edicto. Amén. Entonces, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y sus hijos? Ahora Artajerjes, ¿qué dijo? Que no querían la ira de Dios. Entendieron a través de Daniel,
de sus profetas, de la gente que estaba allá. Que este reino no había sido yo, lo creó Dios, primeramente para ajusticiar o enderezar el camino de su pueblo. Pero que habrá una ley de retorno y Dios cumple su palabra. Y yo creo que así como Jesús dijo, yo vengo pronto, y estemos haciendo la obra del mesonero, sanando a su iglesia y levantando al caído, entonces Dios está viendo y Dios está escribiendo eso. Porque así como está el escriba del rey físico, que era lo que era físico ahí, pero también escriba para Dios, porque Dios lo había escogido y llamado como su escriba y su sacerdote. Amén, para hacer una obra. Amén. Y dice aquí, y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. El sacerdocio tiene que ser cuidado, porque el sacerdocio está, ¿para qué? Para adorar, para levantar a Dios. Y un país, una nación, y eso lo entienden estos hombres, hermano, descuidan al sacerdocio. ¿Por qué? Porque dicen, no, que se roban. No. Porque es que estamos hablando de un verdadero sacerdocio. Y en un tiempo nos vamos a dar cuenta quiénes son los verdaderos sacerdotes del Señor. Porque cuando ellos fueron al otro lado del río, no era un pueblo de Dios, era un pueblo mezclado. Pero este es un tiempo de que hay un sacerdocio santo y que estamos en la memoria del Rey para hacer grandes cosas con nosotros. Amén. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está en el otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Venimos hablando de eso. ¿Qué hizo Josafat en el capítulo 2 Crónica 16? Lo mismo. O sea, para tener una nación conforme al corazón de Dios, pues la nación tiene que alinearse al Dios de los cielos, como dice aquí el rey. Amén. Y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea muerto a destierro o a pena multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey, de sus consejeros y todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios, sobre mí reuní a los principales del rey para que subiesen conmigo. Toda esta lectura que estoy haciendo hoy de Esdras es lo que hizo Jesús. Hizo discípulos, selló al Señor, el reino de los cielos en sus corazones. Ellos se prepararon para hacer expansión del reino de los cielos en toda la tierra. Hicieron discípulos, un Pablo también, que fue lleno del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo la iglesia no es la iglesia de Cristo, es una iglesia de hombres, una iglesia mezclada. Y eso es un tiempo en Dios. Estos edictos son necesarios para entender que aún los reinos reconocen al Dios nuestro. ¿Por qué? Porque Dios es sobre gente, sobre hombre, gente, pueblo, sobre naciones y sobre reinos. Entonces nosotros tenemos que entender que todos los movimientos que hay en este tiempo tienen una cosa, que no es con ejército ni con espada, es con el poder del Santo Espíritu. Y que Dios puede venir multitud, lo que sea, pero Dios en un momento, aunque bramen y se levanten, el Señor los desbarate el base como nada. Pero que tú y yo estemos incluidos en ese libro del amor del Señor en sus memorias. Hoy la invitación es esa. El Evangelio se predica porque hay hombres que manifiestan eso. Y tú y yo tenemos un libre albedrío de escoger el lugar que está. Hoy yo te invito a que esto es una obra como la hizo Jesús. Escribió la palabra en nuestro corazón, tocó nuestra puerta, nos selló con su Santo Espíritu, la colocó en nuestro corazón, en nuestra mente y en todo nuestro ser, y dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como tú mismo. Amar al prójimo es hablar de Cristo. Amar a nuestro prójimo es darle la oportunidad de que haga fruto de arrepentimientos. Por eso dice aquí: a todos los que conocen la ley de tu Dios, y al que no las conoce le enseñará. Capítulo 25, envió un maestro. ¿Y qué es Cristo? Un maestro. Nuestro maestro y Señor. Así que hoy es invitación
a que recibas hoy al Señor Jesucristo en tu corazón y que seas hallado inscrito en el libro de la vida. Estemos quietos, adoremos, porque mira lo que vino con ella. El sácer vino, el gobierno, pero también vino preparado a hacer un tabernáculo 24/7 y que ese tabernáculo, esa adoración y alabanza, todo aquello que interrumpiera esa clamor, esa adoración a Dios, sería quitado y castigado. Así que eso es lo que te quiero decir, que es un tiempo, Nación Colombia, de entregarnos a la adoración y alabanza, no ponernos a levantar hombres. Ya Dios sabe lo que va a hacer, pero hablemos bien de Colombia. No levantemos los unos contra los otros. Mira, estos hombres que vinieron de cautividad, no venimos a levantar guerra, venimos a levantar adoración. Amén. Así que Dios te bendiga. Yo te invito a recibir al Señor Jesucristo y que seas hallado inscrito en el libro de la vida y no seas borrado nunca. La invitación es esta: que recibas a nuestro Señor Jesucristo, que te hagas discípulo de Él, que te arrepientas, porque el reino de los cielos se ha acercado y que hoy el Señor quiere que tú seas buena tierra para que su palabra crezca aquí en tu corazón y seas salvo. Y también entonces, como Zaqueo, la bendición de Dios, de Abraham, de Dios en Abraham, en Jacob, en Isaac y Jacob, en Cristo Jesús se establecía en nuestra casa. Así que hoy yo te bendigo y te invito hoy a que creas en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hoy la invitación es que seas sellado con el Espíritu Santo de Dios y que en este tiempo pueda ver los poemas de amor, que es la santa palabra de nuestro testamento. Esta memoria está aquí para nosotros, la santa palabra. Es las órdenes del Rey nuestro. Y que hoy yo te invito en Cristo Jesús a que tengas una comunión y saques un tiempo para meditar esas hermosas palabras de su amor para sus hijos en Cristo Jesús. Y que sean restauradas todas las bendiciones de su amor. Amén. Así que hoy te habla tu pastor y profeta Liliana Arisa Salamanca, Iglesia de Jesucristo del Ancla, y que esa lluvia descienda, riegue nuestra tierra, y que los ríos que bajan de su santo templo nos den esa paz. Estemos tranquilos, y conocer quién es nuestro Dios. Jehová de los ejércitos celestiales está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cristo te ama. Así que hoy esto es predicar el Evangelio, pero hablando de una forma de que toda esta palabra está inspirada para que se haga rema en nosotros y nos la meditemos y sane esta tierra, sea salva esta tierra y que esta tierra sea restaurada con todas sus promesas. Que Dios te bendiga y que esta tierra dé fruto para este tiempo. Así que hoy podemos decir, como dijo Esdras, la mano de nuestro Dios es para bien, sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Entonces damos gracias, Señor, está en el capítulo 8, que la mano del Señor nos guarde y nos proteja, porque el Señor nos preparará, nos dará éxito para la obra que tenemos para este tiempo. No éxito como espera el hombre, sino que su palabra se establezca aquí en la tierra como en los cielos. Que Dios te bendiga y te guarde, que hoy nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios esté en los aires, en tu casa, en la tierra completamente, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Bendecimos las naciones, bendecimos la nación Colombia, bendecimos los lugares de su señorío, y que la paz de Dios, su shalom, se derrame en toda la tierra, para que los hombres de paz sean prosperados para hacer la obra de Dios Altísimo. Te habla tu pastor y profeta Liliana Arisa Salamanca, Iglesia de Jesucristo del Ancla, llamado ¿a qué? A creerle a Dios. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Que esa paz de Dios y esa gracia del Señor se manifieste. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. A Dios sea la gloria. Que baje su lluvia, descienda y riegue esta tierra. La paz de Dios. Eres tú, Jesús, A Dios sea la gloria. mi amigo. Eres tú, Jesús, mi camino. Dios la bendiga, amada pastora. Dios bendiga esta casa. Dios bendiga. Sea multiplicada para que esta casa siga predicando las eras, los campos,